Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles. Este, este video, bueno, estos dos videos van a corresponder a una sesión asincrónica para que ustedes tengan toda una semana y puedan ver este video, que será necesario debido a que, bueno, como ustedes saben, tenemos dos lunes que no son laborales y eso nos corta un tanto el plan de trabajo de nuestra asignatura que corresponde el lunes. Y bueno, por eso opté, en lugar de eliminar el tema o apretarlo junto con las otras temáticas, poder presentárselos a ustedes de forma eh, asincrónica. Entonces esta sesión no tendrán ustedes que registrar asistencia, sí generarán una evidencia, pero tendrán toda una semana para poder ver este video. El día de hoy vamos a pasar a una nueva unidad, la cuarta y última unidad de esta asignatura, que son los modos de habitar. Las clases anteriores estuvimos revisando el concepto de habitabilidad y sus diferentes escalas. Estuvimos platicando acerca de las reflexiones de lo que es habitar. Estuvimos platicando varias diferencias conceptuales para ir entendiendo todos estos términos referentes al habitar en la arquitectura. Y el día de hoy damos paso a una nueva unidad que además es importante y fundamental para el ejercicio que también están ustedes desarrollando, en el cual ustedes tendrán que señalar los modos de vida de la película que ustedes tienen que ver, Mi tío, de Jacques Tati. Vamos a comenzar. Primero, los dos subtemas que trataremos el día de hoy son los modos de habitar en la determinación formal y en la producción del entorno, y los modos de habitar en relación con los avances tecnológicos. Vamos a iniciar. Los objetivos de esta nueva unidad y última es describir las relaciones entre el habitar y la configuración del hábitat, reconocer la expresión formal de diferentes modos de habitar, y 3, analizar el concepto de habitar en función de la cultura que lo produce. Bien, primero nosotros tenemos un autor de nombre Jorge Sarkis, que es un doctor en arquitectura, el cual tiene un libro que nos habla sobre los modos de habitar. Y él nos dice, voy a citar al autor: para que la arquitectura produzca resultados aceptables, puede darse por buena la jerarquía de los principios establecido por Vitruvio, la tríada vitruviana, de la cual ya hemos platicado en otros semestres y cuando hablamos de la habitabilidad. Nos dice, y Sarkis, refiriéndose a Félix de Azúa, nos dice: toda edificación debe comenzar dirigida por su futuro uso. Vamos a rayar aquí. Uso. Ha de seguir determinada por la solidez y la firmeza de la construcción, y ha de concluir con un programa significativo que dé sentido al edificio y al lugar en donde se alza. Esto está hablando de aspectos simbólicos, que tendría que referirse al Venustas. El trío utilitas, firmitas y venustas sigue siendo el ABC, casi nunca respetado, de la habitabilidad. ¿A qué voy con esto? Nos está hablando de un principio básico de la arquitectura, que es esta triada vitruviana, que sí se entiende como una guía en la concepción, conformación y configuración arquitectónica. Nosotros podríamos atender justamente esta configuración de la habitabilidad. Y es importante porque justamente este autor lo que señala de la tríada vitruviana la relaciona con el pensamiento filosófico de Jacques Lacan. Jacques Lacan nos habla de un llamado nudo Borromeo. Y el nudo Borromeo lo que busca, y en este caso Jorge Sarkis, busca hacer una relación entre el pensamiento de Jacques Lacan y el pensamiento de la tríada vitruviana, en esta concepción arquitectónica, para hablar de una presentación del proyecto del hábitat, entendiéndose el hábitat como el espacio construido, diseñado y construido para y por el ser
y sus necesidades. ¿Ok? Él nos señala lo real, lo simbólico y lo imaginario, basándose en el trabajo de Lacan. Y relaciona, por ejemplo, el caso de lo real nos dice, son los modos de vida, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, imposible de capturar en sus infinitas dimensiones concretas y casi imposible de representar por los sistemas conocidos, ya que los modos de habitar son tan variados que dificulta poder homogeneizar o generalizar estas concepciones arquitectónicas. Él finalmente relaciona lo real con la planta arquitectónica como un elemento de representación y a su vez con el programa de usos y actividades, lo que sería el utilitas vitruviano. Justamente lo simbólico lo va a relacionar con el corte, con un alzado, y nos va a señalar que este aspecto simbólico se podrá relacionar con la construcción, los materiales, o sea, con el firmitas. Y finalmente lo imaginario lo relaciona representativamente con la fachada del edificio, y él nos dice que es el mundo de las imágenes en sus formas espaciales significativas. Los arquitectos construimos realidades que adquieren la forma de espacios significativos, los cuales para registrarlos hace falta apelar a su dimensión simbólica e imaginaria sin olvidar su carácter ontológico por ser el mundo real. Aquí se está refiriendo a cómo uno comienza a darle un significado a las cosas desde un enfoque existencialista. Y esto Jorge Sarkis lo relaciona al lenguaje formal, al venustas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto cómo, para qué? Porque finalmente si nosotros hablamos del nudo Borromeo y señalamos que al centro se encuentra la arquitectura bajo la concepción de Jacques Lacan, y retomando el aspecto vitruviano que propone Jorge Sarkis, podríamos nosotros decir que la arquitectura finalmente va a ser la intersección de tres esferas, de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Y que justamente estos tres elementos van a configurar lo que es la arquitectura. Y nos habla de una serie de elementos en donde, por ejemplo, acciones de simbolizar, significar, virtualizar, informatizar, realizar, imaginar, etc. Si nosotros cambiamos lo real, por ejemplo, por el firmitas, lo real por lo utilitas, lo simbólico por el firmitas y la imaginación con el venustas, pues estamos hablando de la esencia arquitectónica desde la concepción vitruviana. Y ustedes dirán, bueno, a ver, Daniel, ¿y esto qué onda? Bueno, Jorge Sarkis nos habla sobre los modos de vida en su libro, y los modos de vida nos dice que, a diferencia de los simbolismos que van de la mano, o a diferencia de lo imaginario que también va de la mano con los modos de vida, los modos de vida es algo muy real, muy palpable, tangible. Es algo de lo cual nosotros como arquitectos no podemos fantasear o generar una serie de supuestos o de creencias. Tenemos nosotros que atender una necesidad real, un acto real, que además Sarkis nos está diciendo que es muy complicado. ¿Complicado por qué? Resulta que si nosotros comenzamos a recordar los conceptos que hemos revisado de vivienda como un elemento genérico en donde uno vivirá, la casa como el escenario donde vamos a realizar nuestros diferentes modos de vida, otra vez la idea de modos de vivir, el hábitat como el espacio construido, la habitabilidad como las condiciones básicas del confort, salud, relación armónica con el medio y la tríada vitruviana, el habitar, hogar y morar, que son estos elementos que vamos a revisar en el ejercicio. Les recomiendo sáquenle aquí una captura de pantalla para que lo tengan a la mano. Ya lo habíamos platicado por Zoom la clase anterior, pero vamos a quedarnos aquí en habitar. Habitar como la huella de la vida en el tiempo,
forma en cómo el ser se relaciona con el mundo, cumpliendo las condiciones físicas, corporales y emocionales que nos lleva a un acto simbólico e imaginario, pero parte de algo real, parte de un aspecto existencialista de si nosotros existimos, nosotros dejamos una huella en el tiempo y en el espacio también. Eso es algo importante. Entonces, si nosotros relacionamos este concepto de modos de vivir más habitar, nosotros podríamos decir que los modos de vida, y apoyándonos en un diccionario del Diccionario de Español de México del Colmex, no dice tal cual esto, pero uno lo puede deducir, se conforma por los estilos y por las formas de habitar de cada individuo. Y es aquí el gran problema a atender. ¿Cómo nosotros podemos diseñar, planificar, proyectar una propuesta arquitectónica considerando los diferentes y muy variados estilos y formas de vida de cada individuo respecto a su edad, respecto a su tiempo, su espacio, respecto a su cultura? Y es ahí donde encontramos la verdadera dificultad. Nosotros podemos, y esto sí definición de diccionario, hábito. El hábito es la disciplina que alguien adquiere mediante la repetición hecha con constancia de cierta actividad. Práctica que repite alguien tantas veces que se vuelve costumbre. Entonces, hablar de un hábito se refiere a algo que repito todos los días, hasta que se vuelve una costumbre. Eso es importante, los hábitos del buen comer, el aseo, lavarse los dientes, etcétera, que son hábitos. A veces algunas son mañas, ¿no? De que uno tiene, no sé, acostarse de cierto lado de la cama, etcétera. Son cosas que de pronto nadie te dice, pero que tú optas por este tipo de estilos. Y es hacia donde vamos. ¿Cómo poder nosotros trabajar con esto? Y además hablar después de un hogar como intimidad tangible y social, morar como un espacio mental, una intimidad intangible, pero con una repercusión física. Y es aquí donde vamos nosotros a platicar entonces de Joaquín Arnaud Amo. Resulta que este maestro, este arquitecto español, nos dice: la primera consecuencia del propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. Y aquí nosotros nos regresamos tantito y decimos, ok, entonces esta huella de la vida se va a relacionar mucho con el hábito, o sea, con la repetición de ciertos rituales que terminan convirtiéndose en una costumbre. Entonces van de la mano. El habitar crea hábitos y los hábitos constituyen un principio de habitación. Habitar es habituarse. Hábito y habitación juegan así un juego dialéctico. La diversidad de sentidos del hábito ilustra su concepto. Y existen tres nociones de hábito. Joaquín Arnaud nos está diciendo que existe una gran relación entre la idea del habitar con el hábito, con esta repetición de rituales o de actividades. Nos dice que aquí hay no es un juego de palabras, es un juego de conceptos, de cómo si yo habito, estoy hablando también de habituarme a algo. Y la idea de habitación no es una consecuencia directa del habitar, pero que sí tiene una relación. Y Joaquín Arnaud nos dice que hay tres tipos de hábitos. Un hábito como vestido, como el del fraile, el del monje. Un hábito como comportamiento y un hábito como habilidad técnica para el saber hacer. Y es ahí como nosotros vamos a tratar de comenzar a entender esta diferencia de hábito. Aquí tengo yo dos imágenes. Podemos ver aquí a partir del tipo de ropa, el tipo de tecnología, el tipo de arquitectura. Estamos hablando de una fotografía de mediados del siglo XX, en donde obviamente esta tecnología y estas circunstancias van a generar también
una relación específica de cómo cada uno habita y cómo uno termina generando hábitos y por lo tanto cómo este habitar se va a ir transformando en el tiempo según la cultura, según el avance tecnológico. No es lo mismo los 60s con las chicas agogó, las chicas yeye, que a mí en lo personal es un tipo de moda de ropa muy interesante, que traía todo un tipo de baile, un tipo de pensamiento, un tipo de no a la guerra, amor y paz, que después se va desarrollando en los 70s, el tipo de vehículos, el tipo de tecnología, el tipo de cómo yo requiero o demando o necesito ciertos espacios que atiendan a estas necesidades. Y eso lo podemos ir viendo a lo largo del tiempo, que es hacia donde vamos a ir. Primero, ¿qué onda con el vestido? El hábito como vestido. Arnaud nos dice, como vestido que es, el hábito envuelve el cuerpo y lo atempera. ¿Ok? Algo que se predica a sí mismo de la habitación, envolvente y temperante, con la diferencia de que ésta rodea el yo y la circunstancia. Entonces, el hábito como vestido no se refiere específicamente al cómo nos vestimos, sino se refiere a esta idea del envolvente, de cómo este espacio tiene una delimitante, un envolvente que va a atender no nada más la idea climática o de seguridad, sino que, y sobre todo en este punto, el yo, o sea, mis necesidades y las circunstancias, mis demandas, mis necesidades. Entonces, hablar de hábito podemos nosotros entenderlo primero desde un enfoque muy arquitectónico, cómo de pronto este envolvente va a atender este hábito. Luego, el hábito como comportamiento. Un modo de comportamiento, o sea, una pauta de conducta, y es a esa vida pautada, habitual, a la que responde con sus recintos varios y bien enderezados la habitación humana. Por lo tanto, la idea de habitar, hábito, se va a relacionar, uno, con el envolvente, en consecuencia con tus necesidades, y dos, también en consecuencia con tu comportamiento, con lo que tú finalmente termina convirtiéndose en un requerimiento, con lo que tú requieres, con lo que tú anhelas, con lo que tú haces al día. Y aquí nos dice Arnaud, ¿cómo? Si no, la arquitectura habría de aprender la imprevisible conducta del hombre, si ella no obedecería a un abanico de hábitos estables. Puede haber habitaciones, porque hay hábitos de estudio, de reposo, de aseo, de restauración, de trabajo, de convivencia. Esos hábitos son las costumbres que los romanos antiguos llamaban mores. Todo edificio es costumbrista. El que habita mora, y el que mora tiene moral. Eso un poco se platicó con la lectura anterior, ¿se acuerdan? De Galmés. Y ese es un punto importante. Como de pronto la idea del envolvente y de atemperarse, de protegerse, de la seguridad que es este envolvente, sí es importante para el habitar, pero de pronto las costumbres de cada uno va influyendo en la concepción de este hábitat construido. Por lo tanto, así como lo dice Arnaud, todo edificio es costumbrista, o sea, todo edificio atiende a una serie de hábitos, de costumbres, que quieras o no los haces, ¿no? Habrá unos que los hagas por gusto, habrá otros que los hagas por necesidad básica de higiene, habrá otros que lo hagas porque es el trabajo, etc. Y ese tipo de cosas se vuelven costumbres. Habrá gente que de pronto se sienta en la estancia, como todavía ahí lo podemos ver, se reúne con la familia para ver la televisión, lo cual hoy en día es rarísimo que pase eso. En los 50 de la década del siglo anterior sí era común que toda la familia girara en torno a la televisión y que hubiera además roles muy establecidos.
La mamá, unos roles muy domésticos. El papá, el rol laboral y el jefe de la familia. Y los hijos, pues como también preparándolos a un rol muy... que los chicos hacen esto y las niñas hacen esto. O sea, ya un esquema demasiado, al día de hoy, viejo, obsoleto, superado. La idea de papá ya llegó de trabajar, está cansado, tráiganle sus pantuflas, que se siente en el sofá él solito y nosotros ahí en donde encontremos y todos vamos a ver unas gaviotas, ¿no? Como lo están viendo ahí en la televisión. ¡Wow! ¡Qué programa tan fantástico! Pues ese concepto de la familia feliz, del hombre trabajador, la ama de casa, el niño y la niña, falta por ahí la mascota. Es un concepto muy occidental que se ha ido reflejando y que de pronto pareciera, ya no, pero lo fue como un objetivo, una meta de muchos. De yo o mi familia va a pretender ser eso. Pero es una visión muy de la posguerra, muy de los boomers, ahora sí que, ok, boomer, esta idea de la familia feliz, no porque hoy no haya familias felices, pero la idea tan estructurada, tan tradicional, etcétera, pues son esquemas que al día de hoy se nos hacen extraño, pero que si vemos en lo interior de nuestras familias, es raro que pase eso. Y ya con tanta tecnología, a veces en lugar de unir pareciera que nos separó, ¿no? Entonces, antes hablaba de una televisión en casa, ahora ya se hablan de una televisión por habitación, ¿no? Cambiaron los roles, ¿no? Ya no precisamente la mujer tiene que quedarse a trabajar en casa. Al contrario, también puede ser que el hombre se quede y la mujer sale y trabaja, ¿no? En fin, ese es importante. Y un tercer punto. Hacer hábito como habilidad técnica para el saber hacer. El hábito es facilidad que se adquiere por larga y constante práctica en un mismo ejercicio. Si tú lo repites 2 veces, bueno, no serás tan hábil, pero si tú llevas 25 años haciendo la misma actividad todos los días, pues obviamente te vuelves más habilidoso en ello. La arquitectura no solo es disposición, sino que crea disponibilidad. Esto tiene que ver mucho con la flexibilidad espacial. Parece que el hábito obliga y ata. Sin embargo, libera y desata en realidad. La arquitectura, en tanto que arte, es un hábito. Y ahí es donde se pone medio extraño. Yo entiendo esta parte de un texto de Joaquín Arnaud Amo, que nos habla de la flexibilidad. Creo que ese es el punto clave para esto. Entre más flexible sea una obra, más fácil es que cada uno de nosotros pueda adecuar ese entorno, ese envolvente, ese espacio a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros añoramos. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, entre más grande sea un proyecto para una gran cantidad de usuarios, más flexible tiene que ser y menos personalizado puede ser. No podemos personalizar un edificio, un multifamiliar para las diferentes familias, pero sí podríamos dejar ciertos elementos lo suficientemente flexibles para que cada uno de los miembros de esta familia, o por lo menos la familia, adecue su espacio a sus necesidades. Y aquí es importante, por ejemplo, pensar un poco en este meme, ¿no? Cuando te invitan a una casa a comer y empiezan a rezar. No sé si les ha pasado, o bueno, cuando pasa la basura por acá. No sé si les ha pasado que de pronto van a una casa y hacen cosas que de pronto tú no estás acostumbrado a hacer en tu casa. Uno de ellos puede ser rezar, ¿no? Bueno, orar, dar gracias por la comida. Que se toman de la mano y todo y tú dices, ok, ¿qué hago? Empiezo a comer sin que se den cuenta. Pues mejor nomás agacho la cabeza así, ya cuando veo que empiezan a comer, ya, como. Puede ser una situación demasiado incómoda para algunos. O qué pasa de pronto cuando hay gente que así pasa. Algunos no comen en el comedor, que el comedor es como para eventos importantes y comes en otra parte de la casa. O de pronto la familia no se reúne a comer, cada quien come en donde quiera. O de pronto hay, no sé si les ha pasado también,
estancias en donde no hay televisión. Y tú dices, oye, ¿y qué? ¿Tenemos que platicar? ¿O qué? ¿No? O al revés, estancias donde hay televisión. Entonces la gente que no está acostumbrada a ella dice, ¿y por qué hay una televisión aquí? O recámaras, habitaciones que de pronto tienen una televisión. Y hay gente que dice, no, las habitaciones son para dormir. No puede haber televisión. Tú dices, sí, ¿qué onda? O tienen toda una habitación que le llaman la televisión, la habitación de la televisión. O es más, algo más extraño, ¿alguien todavía ve televisión? La televisión abierta. ¿Alguien ve todavía Exatlón y esas cosas? Pues no, yo creo que ya nadie, ¿no? No sé. O si no, luego ya las ves hasta por streaming, ¿no? Ya ves la repetición o ves toda la temporada en un día. Cada quien. Bueno, en fin. Vean qué interesante. Eso es lo interesante. De pronto, si el día de mañana yo quiero usar falda, por ejemplo, ¿eso qué onda? No hay nadie que me diga el no debo usar falda, ¿o sí? Y es así ese punto hacia donde vamos. Los modos de habitar van a estar conformados por los estilos y las formas de vida. ¿Qué va a ser el estilo de vida? Aquí tenemos a Joaquín Arnaud Amo. Los estilos de vida, en conclusión, es cómo vive una persona. Se refiere a sus necesidades y actividades, valores y juicios, hábitos, costumbres, actitudes y posturas ante el mundo y la sociedad. Es la identidad de cada uno. Si de pronto tú quieres ser lo que se conoce como una tribu urbana o una subcultura, porque es una cultura no aceptada tal cual, que es ser hipster, que es ser metalero, que es ser ahora qué, K-pop, ser otaku, ser satanista, ser lo que tú quieras. Eso es una decisión tuya y por lo general se relaciona mucho en este momento de la adolescencia, quizás un tanto tardía, de todavía a los 20 años te sientes así medio rockero. Ya después pasan los años y empiezas a dejar un poco de lado eso y te das cuenta que a veces no tienes que vestirte de gótico para ser un gótico o darketo. Se refiere mucho a lo que lees, a lo que escuchas, al pensamiento, no vestirte todo de terciopelo. Y hay personas que jamás alcanzan a ver eso y que dicen, no, yo tengo 60 años y me sigo vistiendo de terciopelo con unos solanes blancos. Bueno, y una cadenita ahí como de ferrocarrilero. Lo que quieras. Ya es algo que tú optas. Si el día de mañana yo empiezo a dar clases en falda, bueno, en primero nadie se va a dar cuenta. Y en segundo, pues es algo que yo decido. ¿No? Hoy en día que hablamos mucho de la individualidad, de que cada uno es libre de optar por ese tipo de decisiones, pues ya no hay lugar como para decir, ay, trae falda. Es extraño, sí, ¿por qué? Por nuestra cultura. Porque no estamos acostumbrados culturalmente a ver a un hombre con falda. Antes tampoco las mujeres con pantalón. Hoy en día ya es muy común ver a las mujeres, a las damas con pantalón. Entonces son esos aspectos que van cambiando y que tienen que ver también con las llamadas formas de vida. Aquí voy a dejar la primera parte del video y en una segunda parte continuamos con esto. Muchas